Llegó a mis oídos un comentario que realmente me ha sorprendido mucho. Podríamos decir, un comentario que me dejó helado. ¿Y por qué así? Porque es el comentario que viene de un elegido de Jesucristo. Un comentario que viene de un sacerdote. Y me sorprendió. ¿Por qué me sorprendió? ¿Por lo sobrenatural del comentario? No exactamente. Me comentó una mujer, y yo creo lo que ella me dice, no creo que esté mintiendo. Comenzó con su devoción al Sagrado Corazón, esta devoción comenzó a crecer en ella, el fervor también, entonces intentó conocer más de la devoción, comenzó a leer, y evidentemente cuando uno lee de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, empieza a conocer las prácticas propias. Y así, esas prácticas propias terminan, de alguna manera, tarde o temprano, incluyendo al sacerdote, sea para hacer la entronización, sea para que permita que la persona haga su adoración al Santísimo Sacramento en reparación, sea para recibir la comunión del primer viernes de mes, no importa, pero el sacerdote queda incluido. Esta mujer fue a comentarle a él de esta devoción y manifestó un entusiasmo excesivo. Y claro, de alguna manera, la devoción exigía para el padre más trabajo. Y entonces recibió ella un comentario que yo voy a compartir con ustedes, que a mí me dejó helado, creo que a ustedes también los va a dejar igual, y es el siguiente. El padre le dijo, tal vez porque estaba pasando por un mal momento, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción vieja. Olvídese de eso. Y agregó, el Papa está pensando en suprimirla. Es de eso de lo que quiero hablar en esta ocasión. ¿Será que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción vieja, algo del pasado? ¿Será que el Papa está pensando en suprimirla? Vamos a introducirnos entonces a reflexionar sobre esta realidad. Dos cosas podemos identificar en el comentario que este sacerdote le hizo a esta mujer. Primera realidad, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es algo antiguo, es algo viejo, pasado de moda, podríamos decir. Entonces comencemos como a analizar si realmente es algo tan viejo y tan antiguo como afirmó esta persona. ¿Es algo antiguo en relación a su surgimiento? Uno puede decir, ¿cuándo surge la devoción al corazón de Cristo? Y si vamos a la devoción fuerte, unida a las promesas que se dieron en Parailemonial, entonces estamos hablando de fines del 1600, principios del 1700. Es una devoción que tiene 300 años. Si esos 300 años los comparamos con la vida de un ser humano, y sí, es una devoción vieja, porque la vida de un ser humano nunca llega a una extensión tan grande. Pero ahora, esa extensión, esos 300 años, ¿son mucho en relación a la vida de la Iglesia, que tiene 2000 años? Porque si esta devoción es vieja por tener 300 años, entonces la Iglesia también tendría que ser suprimida, porque tiene 2000 años. Es mucho más vieja, es mucho más antigua. Ciertamente no tiene sentido el comentario si uno lo ve desde cuándo inició la devoción con más fuerza. Y podríamos ir más atrás todavía, porque sabemos que la devoción al corazón de Cristo nace en el mismo momento en que nace el corazón de Cristo. En el momento de la encarnación, por la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina, Dios pudo tener un corazón. Ahí se puede decir que comienza la devoción al corazón de Cristo. Y con mucha fuerza se manifiesta para afuera en el momento en que el soldado Longinos atraviesa el costado de Cristo. Y dice el Evangelio de San Juan que brotó sangre y también brotó agua. Ahí
inicia la devoción con toda su fuerza. Desde ahí se extendió a toda la iglesia. Entonces veamos el tiempo. ¿Hace cuánto que sucedió esto? 2000 años. 2000 años sí es mucho tiempo. Entonces uno puede decir, este sacerdote tenía razón. Es una devoción vieja, una devoción antigua, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Viejo y antiguo, pregunto yo, ¿quiere decir algo que no tiene valor? Porque si una persona sostiene que lo viejo tiene que ser dejado de lado, tiene que ser tirado afuera, entonces estamos justificando también la eutanasia, de alguna manera, y lo estamos haciendo dentro de la iglesia. Es una locura pensar eso. La devoción al Sagrado Corazón es vieja por tener 2000 años, la iglesia también tiene 2000 años. Entonces también la iglesia, nuevamente el mismo argumento, tiene que ser suprimida porque es vieja. Es una locura pensar una cosa así. Y es una locura mayor sostener una idea así. ¿Cómo un sacerdote va a sostener una cosa así? Que por tener 2000 años una devoción tiene que ser dejada de lado. ¿Acaso la naturaleza humana cambió? ¿Acaso el cielo es diferente o el camino para llegar a él también es diferente ahora? Si miramos a la devoción desde las palabras que utiliza, y ahí vamos nuevamente a Santa Margarita, un poco más de 300 años. Uno, cuando lee los textos, uno puede decir, sí, está usando expresiones, formulaciones de la época que para nosotros ya son viejas y que hasta nos pueden sonar como muy duras en algún sentido. Pero estamos hablando de una devoción que está hecha en lengua moderna. El Evangelio está escrito en griego, en una lengua que ya murió, porque el griego del Evangelio no se habla en ningún lugar del mundo ahora. Entonces, si esta devoción por tener expresiones viejas tiene que ser eliminada, entonces también tenemos que eliminar el Evangelio, porque está escrito en griego, una lengua que ya murió. ¿Sigo el mismo razonamiento que hace la persona que dice que esta devoción es antigua, si lo está pensando por el lenguaje propio que utiliza la devoción? Se podría decir, es una devoción que viene de muy lejos. Yo puedo estar en un país de América Latina y esta devoción con fuerza nace allá en Francia, entonces es una devoción vieja y lejana para colmo. Entonces Jesucristo también tiene que ser dejado de lado de forma total, porque está más lejos la tierra de Jesucristo que la tierra donde nació o donde se apareció el Sagrado Corazón a Santa Margarita María. ¿Se comprende la locura, la insensatez de una expresión así, dicha tan rápidamente, tan fácilmente? Es fácil hablar sin pensar, pero se está atacando a las bases mismas de la religión. Otros dicen, es una devoción que habla mucho de tradiciones anteriores. Es una devoción que fue recomendada varias veces por el magisterio de la Iglesia. Hay varias encíclicas sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y es verdad, está ligada a la tradición, como si la tradición fuese mala palabra. La tradición, junto con el magisterio y la Sagrada Escritura, es uno de los fundamentos de la fe católica. Es uno de los fundamentos de la fe católica. La tradición está mal, entonces los fundamentos de la Iglesia están mal. La persona que dice estas cosas no tiene concepto de iglesia, no tiene sentido de iglesia, no siente con la iglesia, usando palabras de San Ignacio de Loyola. No siente con la iglesia. Porque si tiene que ser suprimida esta devoción, por tener muchas tradiciones anteriores, suprimamos la tradición de la iglesia. Y suprimamos también, ya que estamos en el magisterio, que nos incomoda con algunas palabras viejas y duras que puede utilizar en algunos documentos anteriores, porque simplemente no nos gustan. No puede ser en relación a mi vida que yo determine qué devoción se puede aceptar, qué devoción no. Yo no puedo decirle a la iglesia,
¿Cómo me tengo que santificar? Si es ella la que me tiene que enseñar a mí. Y es la iglesia la que me propone la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Podrá ser vieja porque produce frutos antiguos. Veamos los frutos. Más oración, es lo que pide el Sagrado Corazón de Jesús. Reparación, tiempo frente al Santísimo Sacramento, confesión, comunión. ¿Esos frutos son antiguos? Si esos frutos son antiguos, entonces la Iglesia Católica no existe más, pues son los frutos propios de la Iglesia. Y las palabras de Cristo perdieron todo su valor si esos frutos son antiguos, porque son las cosas que Cristo nos enseñó, y ciertamente son las cosas que Cristo quiere que nosotros hagamos. Por eso es una locura sostener una realidad así. Podrá decirse, y esto también lo escuché de otra persona, Jesucristo volvió a aparecerse en el siglo XX, Polonia, Santa Faustina Kowalska, las apariciones de la Divina Misericordia. Eso reemplaza a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ya la del Sagrado Corazón era vieja, por eso se apareció de nuevo el Señor. Yo les pediría que vean los mensajes que recibe Santa Faustina Kowalska, que lean los escritos de Santa Margarita María, que comparen y que vean que es el mismo mensaje. El Sagrado Corazón de Jesús es la fuente de la misericordia. Estamos hablando de lo mismo. No vino una devoción a reemplazar la otra, porque es la devoción al mismo Jesucristo en definitiva. Son la misma devoción. Y más les digo, algunos dirán, Santa Margarita María, por ser de tanto tiempo atrás, puede tener un lenguaje muy duro para nuestra época. Mejor Santa Faustina, que es más cercana. Lean los escritos de Santa Margarita María, vean cuánto habla del infierno, simplemente eso. Y lean los escritos de Santa Faustina Kowalska, quien se detiene y describe con mucha fuerza el infierno. En algunas cosas es mucho más dura Santa Faustina, que tiene el título de misericordia, que Santa Margarita, porque la misericordia no está en contra de la justicia divina, y Dios es justo. Entonces, contraponer estas devociones es realmente no tener sentido de iglesia. Decir que la devoción a la Divina Misericordia es más suave que la otra es una mentira, es no conocer, es hablar, como se dice en expresión vulgar, porque el aire es gratis, sin conocer, sin saber. Hay personas que también, siguiendo con esto, pueden llegar a decir: Santa Margarita María propuso una devoción de sentimientos. Esto aparece mucho más en los hombres. Devoción sentimental, Sagrado Corazón de Jesús. Mas nosotros somos católicos, fuertes, no podemos estar con sentimientos. Yo desafiaría a esos hombres tan valientes que hablan de Santa Margarita María como una sentimental, a que vivan la espiritualidad que esta monja vivió. Porque era más varonil, más viril que muchos de los hombres de nuestros tiempos. Si uno se detiene simplemente en los consejos o en los mandatos que la santa le daba a sus novicias, a ver cuántos hombres de hoy pueden poner en práctica esas cosas. ¿Qué sentimentalismo? Sentimentales los que hablan sin saber. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús incluye los sentimientos, sí, porque está dentro de lo que es el ser humano, pero no es puramente sentimiento, porque es devoción a Jesucristo. Por eso, todos los que dicen es una devoción antigua, antiguos serán ellos, o incultos, mejor dicho, porque hablan sin conocer. Respondamos a la segunda cosa que manifestó este sacerdote, para no extenderme mucho más. Y es lo siguiente: dijo, el Papa va a suprimir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Tiene contacto directo con el Santo Padre para hablar así? ¿De dónde saca estas ideas? Porque si uno ve el magisterio de los últimos papas, y estoy hablando desde León XIII para adelante,
uno encuentra una insistencia en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. León XIII consagró el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Uno tiene un Pío XI, el Papa que escribió 3 encíclicas sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Pío XII, Aurietis Aquas. Juan Pablo II, que hasta comentó cada una de las letanías del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Papas antiguos. Simplemente un texto que yo tengo aquí a mano de Pío XI, hablando sobre la devoción al Sagrado Corazón. Él decía: vivimos la hora más tempestuosa y negra que haya vivido la humanidad desde el diluvio. Pero la Iglesia tiene una inmensa confianza porque vivimos en toda su plenitud la hora providencial del corazón de Jesús. Y yo sé lo que me van a decir. Todos los papas que nombró son papas anteriores al Papa actual. Y cuando uno habla de suprimir, estarán pensando en el Papa Francisco. ¿Es que el Papa Francisco está pensando en suprimir la devoción al corazón de Jesús? Escuchen estas palabras del Papa Francisco, por favor. Está hablando de la fiesta del corazón de Jesús, año 2019. Esta fiesta nos recuerda que Cristo está siempre vivo, nos ama, se ofrece a nosotros como fuente de misericordia, de perdón y de redención. También respondió a los que la oponen a la fiesta de la misericordia. Continuaba el Papa Francisco: en Él podemos volver a encontrar la paz del Espíritu, frecuentemente disturbado en nosotros por la incertidumbre, por la tristeza, por el sentido del pecado. Ofrezcamos al Divino Corazón, a nosotros mismos y toda nuestra vida. ¿Son esas las palabras de una persona que está pensando en suprimir una devoción? Dejemos de hablar sin conocer. Porque es fácil hablar y escandalizar al pueblo. No, la Iglesia quiere que las almas sean devotas del corazón de Cristo. Por eso, ante una expresión de este tipo, voy a dejar como algunas pautas de acción, algunos consejos, cosas que son evidentes, pero las tenemos que tener bien en cuenta. Primero que nada, abrazar con más fuerza esta devoción, porque si tanto insistió la Iglesia en que es importante, entendamos que es importante. Segundo, además de abrazar la devoción, conocerla, profundizar, leer, para que no nos hablen sin conocimiento y nos confundan. Tercero, para responder a estos ataques, promover la devoción. Yo insisto, compartan estos materiales. Háganlo. ¿Por qué? Porque promoviendo nos convertimos en apóstoles del corazón de Cristo. Y acabo con este pensamiento. ¿Por qué será que hay personas de iglesia, o que están en la iglesia al menos, que atacan esta devoción? Tal vez porque a Jesucristo lo atacaron. Dice aquella obra magnífica de la literatura castellana, y lo pone en boca del protagonista de Don Quijote, quien se dirige a su fiel escudero Sancho, estas palabras: ladran, Sancho, señal de que cabalgamos. Están enojados por la devoción al corazón de Cristo algunos, señal de que estamos haciendo las cosas bien, porque Cristo fue perseguido. Dios los bendiga.